¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Elimina las goteras de tu casa con estas 3 recomendaciones. Primero, llámanos a Importadora Kipa. Segundo, coordinemos una visita de valoración y medición. Con base a esto te hacemos un presupuesto. Tercero, te instalamos la membrana impermeable sobre el techo y listo. Sellamos tu techo de goteras, bajamos el sonido de la lluvia y además es aislante térmico. Garantía de 5 años y vida útil más de 8 años. Somos Importadora Kipa de Centroamérica.
días, Costa Rica. Su servidor Marlon Méndez. Hola, hola, ahora sí, ya me escucho ahí por ahí, Andy. Buenos días, buenos días. Listo, me escuchan por ahí. Buenos días, Costa Rica, su servidor Marlon Méndez les saluda hoy martes 15 de octubre, dándole gracias a Dios por la salud, el trabajo, la vida. Hoy aquí, no se asusten, estoy dentro del vehículo nuestro, estamos en el centro de Heredia haciendo algunas diligencias, entonces el agradecimiento a ustedes por su sintonía el día de hoy. Saluda ya a Andy en cabina y a nuestro compañero José Domínguez, que mañana estarán con ustedes, si Dios lo permite. El agradecimiento a nuestros patrocinadores que hacen posible esta transmisión de lunes a sábado de 11 de la mañana al 12 mediodía. Hoy con la grata presencia de doña Tania Prot Meléndez. Buenos días, doña Tania. ¿Me escucha? Hola, buenos días, sí, claro. ¿Cómo está el clima ahí por donde está usted? Bueno, aquí en Heredia está nublado, pero bueno, esperemos que ya esta agua nos dé una tregua para poder continuar con nuestras labores. ¿Dónde se encuentra Sí, usted? claro, bueno, yo estoy en Granadilla de Curridabat y bueno, aquí casi siempre hace frío, así que estoy con el clima habitual de la zona. Excelente. Doña Tania, gusto saludarla. Hoy vamos a continuar con el tema del bullying en los niños, ¿verdad? Ese es el tema que hoy vamos a, a llevar a cabo durante estos 35 minutos. Correcto. Un tema un poquito complejo, ¿verdad? Porque, bueno, en nuestra época, bueno, siempre ha existido el bullying, ¿verdad? Nosotros le Sí, llamábamos de otra claro. manera. Pero bueno, es un tema un poco delicado porque afecta a la parte psicológica, de autoestima, y todavía nosotros los adultos, pues algunos lo tomarán en depresión, en choto, lo que sea, pero en el de los niños es un tema bastante delicado. Entonces, empecemos a desarrollar síntomas, qué se puede hacer con esta enfermedad, que prácticamente es una enfermedad que involucra a toda la sociedad, ¿verdad? Sí, claro, aquí con el tema del bullying, una cosa muy importante que hay que tomar en cuenta es que aquí no solo tenemos que pensar en la persona que es víctima de ese acoso, sino también de quién lo está generando, porque también se ha visto por medio de múltiples estudios que que la persona que comete esas agresiones usualmente también es víctima en algún otro entorno, ya sea en su casa, en su barrio, en su comunidad, y eso lo transmite o lo procesa haciendo el mismo comportamiento en otro lugar como en el centro educativo. Y otra cosa muy importante es que el bullying necesita o se alimenta del público y de la reacción de los demás. Entonces, los espectadores, los que están a la par, aunque no generen ninguna conducta específica, indirectamente están potenciando esa situación, dando una audiencia, por así decirlo. Con el bullying es muy importante porque en los niños, cuando escuchan comentarios negativos, burlas, constantemente, se va convirtiendo en su diálogo interno. Eso quiere decir que no tenga al acosador a la par, en su mente está pensando, soy feo, soy gordo, soy diferente, soy anormal, no debería estar acá. Repitiéndose una y otra vez lo mismo que está escuchando durante los periodos de acoso. Entonces, eso, por más buena autoestima que uno tenga, por más desarrollo emocional que uno haya adquirido en los primeros años de vida, eso con el tiempo va quebrando esos cimientos. Y
inevitablemente la persona va a interiorizar esos conceptos y los va a tomar como ciertos, aunque haya mucha evidencia de que no lo sean. Entonces, por eso es tan importante tomarle atención a ese tipo de conductas que lastimosamente se han normalizado y se dice que es parte del proceso normal de pasar por la escuela, que es parte del proceso de formación y lo que lo va a formar a uno como persona más adelante en la vida. Sin embargo, eso no es cierto. No es normal que a uno lo acosen en la escuela, no es normal que a uno lo hagan sentir inferior. Y una cosa muy importante es que durante el desarrollo social de los niños y los adolescentes, ellos tratan de no salirse de la norma, de ser lo más parecido a sus pares posibles. Entonces, que le destaquen esas diferencias y que se las destaquen con una connotación negativa, realmente le afecta su desarrollo social, puesto que lo que buscan es parecerse a sus pares, ¿verdad? Ya cuando se pasa esa etapa del desarrollo y se entra en la vida adulta, más bien lo que uno busca es destacar. Sin embargo, en ese periodo uno lo que busca es seguir la norma. Entonces el bullying va y ataca directamente en esa parte, ataca la autopercepción y ataca ese diálogo interno que tiene la persona. Entonces, realmente los niños que experimentan el bullying o que reciben o que son víctimas de acoso escolar son niños que se van retrayendo, usualmente no comunican la situación por miedo a represalias o por miedo a empeorar la situación, porque, qué sé yo, le dicen al papá y el papá dice, no, mañana mismo voy a hablar con la maestra, van a la escuela, hablan con la maestra y después más bien el acosador toma una represalia contra el chico. Entonces, usualmente se retraen, cuesta mucho que expresen qué es lo que está sucediendo. Uno puede empezar a notar que se vuelven menos comunicativos, tratan de hacer más actividades solas, pueden expresar temor o muy poco deseo de ir al centro educativo que tal vez antes no mostraban. Y ahí viene una parte muy importante que es en la dinámica familiar, que aunque el día a día sea muy ajetreado, siempre tenemos que sacar un momento tanto para preguntarle a nuestros hijos como nosotros mismos cómo nos estamos sintiendo. Porque uno, la primera, el primer paso para poder procesar una emoción, un sentimiento, es reconocerlo. Y si yo no lo reconozco, entonces es como batallar a ciegas. Entonces es muy importante incluir dentro de la dinámica familiar, ya sea en la mañana, en las tardes, a la hora de acostarse, hacer un repaso de cómo me sentí hoy, qué fue la parte del día que más me gustó, qué fue la parte del día que menos me gustó, cómo me sentí y, y es importante validar todas las emociones, porque todas las emociones son importantes y todas son válidas. Entonces eso como de no se sienta triste, eso no es nada, o no llore por eso, no vale la pena. Claro que hay que sentirlo, todos los sentimientos, todas esas emociones hay que sentirlas para poder procesarlas. Entonces es muy importante que la casa sea un lugar seguro donde se puedan expresar esas emociones, se pueda hacer una conversación alrededor de esas emociones y brindar estrategias para que las emociones que nos resulten agradables, propiciarlas, y las emociones que no nos resultan agradables, aprender a atravesarlas, porque no las podemos esconder, no las podemos esquivar, tenemos que sentirlas, tenemos que pasarlas, pero ahí es donde viene también la parte del adulto en el acompañamiento con el niño. Entonces, no es solo preguntarle cómo le fue en el quiz, si le dejaron tarea, cómo le fue en el examen, sino también preguntarle cómo se sintió, cómo se ha sentido en la escuela, qué es lo que más te gusta de la escuela, qué es lo que menos te gusta, tenés amigos, cómo son tus amigos, cómo la pasas en la escuela. Y a nivel de centros educativos es muy importante una participación proactiva, estar observando la dinámica entre los estudiantes, estar detectando situaciones que pueden ser de riesgo y dar acompañamiento tanto al que recibe o el que es acosado como al acosador, porque como les digo, usualmente el acosador también es víctima en algún otro entorno.
doctora, una pregunta. ¿Cómo, vamos a ver, vivimos en un país de chota y en el mundo, ¿verdad? Correcto. La gente, bueno, y lógicamente eso va mucho en la personalidad de cada persona, porque si nos vamos a los extremos, usted no puede ser muy amargado. O sea, hay algunas personas, y en el internet se ve, burlarse de los demás y la gente lo toma como un vacilón, como un desestrés. Y yo no sé, o sea, Ujú. cómo identificar cuándo realmente alguien utiliza esos métodos para causar risa, para entretenimiento, y que no lo tomen, y en muchos comediantes de estos de stand-up, ¿verdad? Tocan temas un poco delicados hacia los extranjeros, hacia la gente de color de piel, pero bueno, la gente goza, se ríe por los chistes, por los comentarios. ¿Cómo identificar cuándo son cosas buenas y cuándo es malo? Y también en Sí, el claro. tema de escuela y de colegio, siempre habrá estudiantes pícaros. O sea, esos ya creo que se traen el ADN, ¿verdad? De cada persona, Ujú. que por más respeto y conducta, siempre salen con domingo 7 que decimos nosotros, ¿verdad? Para Sí, bien o claro. para mal, ¿verdad? Sí, claro, Entonces, ahí yo creo que uno tiene primero que ubicarse en el contexto que está, porque por ejemplo, usando el ejemplo del stand-up comedy, uno cuando va a un stand-up comedy, uno es, uno espera que sea una relación del presentador con la audiencia, que sea recíproca y que van a haber chistes o bromas en esas condiciones. El otro día yo escuché una frase y me parece que es una forma muy simple de ver la situación. En el momento en que una burla hace sentir mal a la otra persona, ya no es burla y ya no es gracioso. Entonces, yo puedo hacer, qué sé yo, un chiste, para poner un ejemplo en la escuela, qué sé yo, que algún chico tiene el pelo muy rizado, muy colocho y siempre anda con el pelo todo parado. Entonces, ese es el motivo de burla. Si ese niño se siente mal por esa burla, ya no es graciosa. Y en el momento en el que deje de ser graciosa para los espectadores que se ríen, ya el acosador, ¿de para qué lo voy a decir si ya nadie se ríe? Más bien, el que queda mal es el acosador porque ya no está haciendo algo gracioso. Entonces, uno lo que tiene que pensar es, lo que yo voy a decir, lo que yo voy a hacer, va a hacer sentir mal a la otra persona, o si me lo hacen a mí, yo me voy a sentir mal, entonces ya deja de ser un chiste y ya deja de ser gracioso. Y es un tema también de cambiar esa mentalidad, porque uno sabe, la costumbre tica, por así decirlo, es muy, como dice usted, muy chotera, muy serruchapisos, y eso es algo que se va jalando generacionalmente por conducta. Uno tiene la capacidad de decir, ok, eso no es algo que a mí me resulte agradable. Yo puedo tomar la acción consciente de no reproducirlo y no seguirlo haciendo. Por eso es importante crear conciencia en esos temas. Igual con la salud emocional, por mucho tiempo no se le dio la validez ni la importancia y se decía, no, los que lloran son débiles o los que muestran vulnerabilidad son débiles. Y ya se sabe que eso no es cierto y que realmente es importante hablar de esos temas, abordarlos en familia, abordarlos en los centros educativos y lo mismo pasa con ese tipo de conductas. Si ya uno toma esa decisión de hacer ese impacto, uno puede ser ese freno que evita que lo pasemos a siguientes generaciones. Entonces, yo creo que esa es la línea que divide algo gracioso de algo que ya no es gracioso. sí, porque ahora hablando de masas con el fútbol, ¿verdad? Con Alajuela y Saprissa, que se da muy común, eh, cuando pierde cualquiera de Ujú, los dos equipos, los memes, ¿verdad? Que se vuelven virales, pero estoy haciendo chota y burla porque mi ujú, contrincante perdió. Entonces, bueno, digamos que correcto. hay un bullying indirectamente, pero al final es vacilón, pasó los días y ya se acabó el vacilón. Pero me imagino que Sí, mucho ahí de yo lo que eso, pienso es que, sí, 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 siga. sí, ahí yo pienso que es diferente, por ejemplo, como que yo como aficionada del equipo X,
haga una connotación muy marcada de que mi equipo ganó sobre el equipo Y, para decir un ejemplo. Entonces, yo pongo el marcador y entonces digo como casi nada de ese marcador o algún jugador celebrando más efusivamente. Pero yo para poder celebrar el gane de mi equipo y para poder hacer honra del gane de mi equipo, no tengo que insultar a los jugadores, no tengo que insultar a la familia de los jugadores, no tengo que insultar a otros aficionados. Esa es la diferencia. Entonces, porque el partido a final de cuentas es un deporte, es un evento deportivo, no es algo personal. Los que participan son los jugadores, ellos son los que se entregan porque es su trabajo y es lo que tienen que llegar a cumplir. A veces les irá bien, a veces les irá mal, pero eso, a final de cuentas es su trabajo. Es como uno va a la oficina, uno trabaja, la oficina de ellos es el campo de juego. Pero el problema es cuando ya se convierte en algo personal y yo para poder ridiculizar al otro equipo o a los otros jugadores ya entro en ofensas, porque yo no tengo por qué llegar y ofender por color de piel, por nacionalidad, por estatura, por color de ojos, color de pelo, forma de correr, lo que sea. Ahí ya estoy insultando a la persona y ahí ya yo pienso que no es correcto. Pero si yo lo que hago es hacer connotación de que mi equipo ganó, que fue un marcador abultado, que hubo mucha diferencia, ahí yo estoy usando el tema deportivo o la esencia propiamente de ese deporte para celebrar que mi equipo ganó. Pero para yo poder celebrar no tengo por qué llegar ni insultar a los jugadores, cuerpo técnico, ni a los aficionados del otro equipo, que ahí es donde esa línea se borra y se pierden esos escenarios y entonces se normaliza ese tipo de agresiones. Doña Antonia, otra pregunta. ¿Cómo hace? Vamos a ver, la educación empieza en casa, lógicamente. O sea, la educación, Correcto. Uh-huh. los valores, el respeto empieza en casa. Pero cuando mi hijo o mi hija va a un centro educativo y se roza con otro tipo de culturas, con otro tipo de gente, y aunque el profesor o maestra o la psicóloga haga su esfuerzo, y ahí es incontrolable, ¿verdad? Porque ellos conviven prácticamente su segundo hogar. Me imagino que debe haber una campaña de respeto, de valores, de bullying, pero no solo por hacerlo por épocas. Eso es casi como si usted viene a la escuela o al colegio, pues traiga su uniforme como debe ser, sus cuadernos, sus útiles, y el tema del bullying, yo creo que tiene que quedar en ese reglamento, ¿verdad? Pero Correcto. Sí, desgraciadamente, ¿cómo controla usted un sistema donde salen al recreo, salen a jugar, hacen sus trabajos juntos, y ahí se les sale ese espíritu de chota, de burla, de majadería o de molestar al compañero o a la compañera? sí, claro, ahí, bueno, algunos centros educativos en otros países hacen como una especie de escuadrón o brigada formada no solo por profesores, sino también por estudiantes anti-bullying, que permiten en esos momentos detectar esas situaciones particulares. Uno desde casa lo que puede hacer es crear buenos cimientos en la formación moral, ética, de valores y emocional en nuestros hijos, pero también en los centros educativos hacer conciencia, levantar la voz y ser proactivos, porque los padres también tienen mucho peso en los centros educativos y periódicamente hay reuniones o uno puede pedir reuniones con los profesores y ser muy proactivos en ese tema para fomentar ese ambiente positivo y armonioso para que los chicos se desarrollen igual. No es algo que va a pasar de la noche a la mañana, eso va a llevar tiempo, porque hay que cambiar esa forma de procesar las cosas y de cómo se ejecutan. Entonces, eso es algo que lleva tiempo, requiere constancia, pero yo creo que todos somos actores de una u otra manera y somos los encargados de levantar esa voz y crear esa conciencia para que se empiecen a dar los cambios, porque si nadie alza la voz, nadie fomenta cambios, nada va a cambiar, todo va a continuar de la misma manera y más bien vemos
que las situaciones van escalando, donde ya la violencia no es botarle el bulto al otro o subirle el bulto en un árbol o robarle la lonchera, ya hay agresiones físicas significativas, agresiones de índole sexual y ya eso es otro nivel de agresiones y lastimosamente Costa Rica está dentro de los primeros lugares en Latinoamérica en bullying. Eso es realmente una corona muy vergonzosa para llevar. No, y ni para qué con nuestros gobernantes, ¿verdad? O sea, Correcto. esto está saliendo de las manos, desgraciadamente, se metió la política, se metió el poder, y eso es lo que todos los semanas se retroalimenta, no para unir, Ujú. sino para No, desunir, para porque hay dividir. para definir, porque hay, Ujú. pues, ya hay control político, hay poder económico, o sea, es una guerra campal y yo espero Correcto. que le bajen un poquito el tono porque en este país hay de todo, hay gente loca que jalarse una torta es en cualquier momento y Correcto. lo peor es que ya hayan vidas humanas de por medio, Sí, ¿verdad? claro, aquí yo lo que creo es que se ha dado una normalización de la violencia y esa es la parte peligrosa, porque antes uno veía dos personas discutiendo o peleándose en la calle y era algo vergonzoso. En cambio ahora es algo normal que hasta lo graban para subirlo en redes sociales. Entonces, ese tipo de reacciones, ese tipo de agresiones está total y completamente normalizado. Y ese es el problema porque es el lenguaje que se escucha en el día a día. Si uno prende noticias, si uno lee periódicos, si uno ve canales propiamente, qué sé yo, de la asamblea, de temas de gobierno, ese es el lenguaje que se escucha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo veo como joven que los grandes así manejan las cosas, porque yo la voy a manejar diferente. Claro, un Entonces mensaje. aprenden a normalizar ese diálogo, lo interiorizan y es la forma en la que aprenden a desempeñarse en la vida social. En el caso de los, bueno, lógicamente estamos hablando de los niños que son el futuro nuestro. Correcto. Hay reglamento, y todavía me estoy metiendo en el tema legal. O sea, cada institución puede sancionar a esa persona que lo hace una, dos, tres veces y lo sigue haciendo porque ya está en su ADN ser payaso, burlista o ya. O también, entendamos, hay muchos de estas personas que vienen de una casa disfuncional, de problemas de drogas, y entonces vienen y descargan toda esa ira en sus compañeros o en la institución donde están. O sea, qué feo, ¿verdad? O sea, Ujú. están Sí, los dos, o también el chiquillo de papi, que porque papi tiene mucha plata, entonces papi me yo puedo defiende, ser. Ujú. papi paga, ¿verdad? O sea, Sí. es un tema de sociedad, doctora, ¿verdad? O Sí, sea, es un tema muy complicado. Yo sé que la mayoría de escuelas cuentan con una unidad psicoeducativa o por lo menos un orientador que se encarga de manejar ese tipo de situaciones y abordar ese tipo de situaciones, pero esto tenemos que dejar de o tenemos que pasar de hacer un abordaje de apagar incendios, o sea, atacar las crisis cuando se dan o las situaciones cuando se dan y convertirnos en un sistema preventivo, haciendo ese tipo de intervenciones tanto a nivel de casa como familia, a nivel de centro educativo, a nivel de cada clase o grupo individual de estudiantes, ir haciendo esas campañas, esa concientización para desnormalizar esa violencia y poder hacer realmente un cambio, porque de nada nos sirve estarle dando contención a las víctimas y a los agresores constantemente si no atacamos el problema de raíz. Entonces, tiene que ser algo integral definitivamente lo que se haga a nivel de centros educativos y por supuesto que el hogar tiene que involucrarse, porque la escuela, no porque yo lleve a mi hijo a una escuela, yo voy a esperar que ellos le enseñen absolutamente todo y yo no hago nada. No, la casa también juega un papel muy importante y más bien es obligación de los papás poder enseñar o enseñarle a sus hijos ese tipo de valores y esa educación emocional que tanto hace falta en este momento. llama la atención de la estadística, doctora, o sea,
pero ¿cómo cambiamos nuestra cultura? Los ticos somos pura vida, los ticos un vacilón, aquí, bueno, usted sabe cómo se manejan las leyes, Ujú, todo es vacilón, ¿verdad? Y cuando correcto. nos toca tomar decisiones en algo tan serio, ¿cómo nos cuesta? Porque dentro de nuestro ADN, ¿verdad? O sea, Sí. y para todo. Sí, cuesta mucho. Aquí esto tiene que ser que todos pongamos un granito de arena. Por eso hay que ir poco a poco sembrando esa semillita en todas las personas para que realmente se puedan dar esos cambios. Porque, insisto, si no hacemos eso, nada va a cambiar. Para yo poder ver un resultado diferente, tengo que dejar de hacer lo mismo. Eso es indiscutible. Entonces, si yo realmente quiero ver un cambio a nivel de sociedad, tenemos cada uno de nosotros que ir poniendo una semillita, haciendo cambios, uno como persona, uno como familia, uno como comunidad, para ir mejorando esa convivencia, porque si no, esto se va haciendo como un efecto de bola de nieve. ¿Y qué va a pasar? Va a llegar un momento en el que no vamos a poder salir de la casa, porque si uno sale se va a agarrar con la primera persona que se encuentre. Entonces, realmente hay que ir haciendo esos cambios y cada cambio va sumando. Es como echarle gotas a una piscina. De gota en gota yo puedo llenar la piscina, ¿verdad? Pero se requiere el esfuerzo de muchas personas y realmente comprometerse con la causa, porque es un tema que lo que queremos hacer es en los niños preparar los mejores adultos posibles para que se enfrenten en el futuro y lleven al país al mejor rumbo. Pero tenemos que prepararlos de la mejor manera y no mandarlos desarmados y no mandarlos mal preparados. Le toca al MEP como institución, ya que estamos hablando de niñez y adolescencia, Ujú. ser la institución que tome esa batuta para lograr el objetivo, doctora. Por lo menos a nivel de centros educativos, sí, pero igual, por ejemplo, bueno, eso más como a nivel de educación pública, pero igual cada escuela, a como hacen cosas diferentes desde el punto de vista de la forma de enseñar materias básicas, también se puede hacer con el tema de este tipo de educación. Entonces, yo creo que está también en cada centro educativo la iniciativa de empezar a realizar esos cambios, de hacer esas intervenciones y enseñarle a los niños que lo comuniquen en sus casas, que lo practiquen en sus casas, para ir generando un efecto de masa que nos permita ir avanzando a todos. Pero esto no es como, no podemos delegarlo nada más a una decisión política. Eh, Doctora Tania, una pregunta. Bullying es en inglés, ¿verdad? Básicamente, o Sí, es un eso término, es en inglés, en realidad, correctamente deberíamos decir acoso escolar. pero cuando me dice acoso escolar o acoso, bueno, acoso en general, hoy porque estamos tocando el tema de los niños, ¿verdad? Pero el Ujú. bullying es para el adulto mayor, el joven en Sí, general. claro, hay uno, en realidad cuando se habla de bullying en el tema específico que estamos hablando de acoso en el ámbito escolar. Pero por supuesto que podemos tener acoso en muchos otros ámbitos de la vida, por ejemplo, el acoso laboral, el acoso o las agresiones ya de índole patrimonial, por negligencia, por agresión física, agresión sexual, agresión emocional, ¿verdad? Pero cuando hablamos en este tema específico estaríamos hablando de acoso en el ámbito escolar. Listo. Eh, Dentro de su conocimiento, doctora, ¿puede decirnos algún caso o alguna evidencia de alguno de sus pacientes? El acoso se puede eliminar, es como una droga, hoy pasa, pero dentro de un tiempo vuelve lo mismo, o sea, la persona reacciona, se cura o es un tema que lo vamos a llevar el resto de la vida. En realidad, yo no creo que sea algo que uno cure, sino es realmente eh, un cambio de mentalidad. Pero la persona necesita acompañamiento, necesita que se le enseñen mecanismos para manejar
y ejecutar sus emociones de forma diferente, porque si una persona, por ejemplo, tiene la tendencia de molestar mucho, hacer bromas incómodas y ya es una costumbre, es un hábito para esa persona, lo primero que hay que hacer es romper ese hábito y para romper ese hábito tenemos que enseñarle herramientas de cómo hacerlo diferente. Entonces, se necesita fuerza de voluntad, se necesita paciencia, se necesita tiempo y se necesita asesoramiento. Entonces, con un buen acompañamiento y con un abordaje, eso sí puede cambiar y la persona puede cambiar la forma en la que maneja las cosas y ya dejar de ser esa persona burlona, chotera, que hace esas bromas inapropiadas, a ser una persona más funcional para la sociedad. Eso, Porque en la clave, realidad, perdón, no es una enfermedad, sino es un tema de inteligencia emocional y es algo que podemos moldear por medio de intervenciones conductuales, intervenciones de terapia cognitiva, en donde uno enseña o da herramientas para un mejor manejo emocional. y usted decía antes, doctora, que el diálogo es sumamente importante, que se vuelva un hábito constante Correcto. para evaluar el día a día, por lo menos ahora con el corre-corre nadie casi tiene tiempo y por lo menos Ujú. sacar una vez por semana, el fin de semana, reunirse en familia, comentar cómo te fue, qué te está pasando, porque desgraciadamente muchos de estos que padecen el bullying se callan y se tragan, ya entra la depresión, entra el miedo, entra un montón de factores. Ese sería uno de los Correcto. mejores, sería uno de los consejos principales. Correcto, sí, de hecho yo en mi consultorio ya a partir de cierta edad les dejo entre comillas una tarea que es en algún momento del día, ya sea cuando se van a sentar a desayunar, cuando se van a preparar para acostarse, tomar un momento y preguntarse cómo me siento en este momento, cómo me sentí durante el día, qué pasó durante el día, pasó algo en particular, no pasó nada en particular, qué fue mi parte favorita, qué fue lo que menos me gustó, pero no solo para el niño, sino para todos los miembros de la familia, que sea un momento de diálogo y no tienen que sacar 1 hora o 2 horas, o sea, puede ser algo que sea rápido, una conversación rápida, pero no es tanto la cantidad, sino la calidad de lo que conversemos. Entonces, pero para uno crear el hábito tiene que haber constancia, entonces meterlo dentro de la rutina diaria o cuando van en el carro para irlos a dejar o cuando van caminando a la parada de bus, siempre hay ratitos en donde podemos tomar para poder hablar de estas cosas. Y como le digo, no es necesario que se tome 1 hora y que sea todo agendado en una reunión, no, sino en pequeños momentos del día tomarlos para hacer hincapié en ese tipo de cosas y preguntarse entre todos cómo se han sentido, porque todos tienen la misma importancia y la misma necesidad de comunicar ese tipo de cosas. Porque muchas veces a los niños, por ser pequeños, se les da menos importancia, pero ellos también necesitan esos espacios, también necesitan conversar y empezar a hacer esos ejercicios mentales de manejo emocional. Excelente, doctora Tania. Ya para ir finalizando en estos 4 minutos que nos quedan, un último consejo para que la gente que nos sintoniza, bueno, pueda aplicarlo. El tema es muy interesante y da mucho para hablar, ¿verdad? Ojalá que nuestros gobernantes, que todas las semanas, esto es un pan de cada, o sea, tras de que tenemos tanta violencia, quienes nos gobiernan, y me llama mucho la atención porque ni el tema religioso sale a intervenir, sino prácticamente se vuelve parte del mismo sistema. Un último Correcto. consejo, doctora Tania, y también nos regala su teléfono, su dirección, para que toda la gente que escuche este programa hoy y tenga este mal, desgraciadamente, que está en nuestra sociedad, pueda prescindir de sus servicios. Claro que sí. Como consejo, yo lo que digo es permitamos diálogo, permitamos
esos espacios a nivel de familia, démosle importancia a todas las emociones, conversen acerca de las emociones a nivel escolar, seamos proactivos, generemos espacios para poder conversar este tipo de temas que a veces se tratan como de esconder como el polvo debajo de la alfombra, sino realmente hacerlos visibles, hacer conciencia y seamos un alto en el camino y empecemos por un nuevo sendero. Empecemos a formar niños que se preocupen por no lastimar a los demás. Uno no se tiene que llevar bien con todo el mundo y uno no le tiene que caer bien a todo el mundo, pero sí tenemos que ser respetuosos y tenemos que preservar la integridad de las demás personas, y no solo la integridad física, sino también la emocional. Entonces yo creo que es una semillita que me gustaría que quede sembrada en la mente de los que nos escuchan, de que este tema es muy importante, es una realidad y puede ser desde algo a muy pequeña escala a gran escala, como lo que vemos a veces en las noticias, y está en todos nosotros empezar a hacer el cambio para que estas situaciones se empiecen a dar menos y ojalá en algún momento ya no se tengan que dar. Mi consultorio siempre está a disposición del público para quienes quieran seguir el acompañamiento conmigo a nivel de consulta pediátrica. Yo estoy en el edificio Latitud Dent, en el consultorio 308, lo llamamos zona pediátrica. Nos pueden contactar al 2234-0028, 8611-9770 o al correo tania.proti@zona-mediopediatrica.com, o por redes sociales estamos como Pediátrica Zona, tanto en Facebook como en Instagram. Muchas gracias, doctora. Un gusto poder volver a conversar con usted. Y estamos nuevamente en otro momento tocando estos temas tan interesantes. Así que claro que sí, que pase un bonito martes. Gusto saludarla. Muchas gracias, igualmente. Bueno, de parte de su servidor Marlon Méndez, ha sido todo por el día de hoy. Quedan en compañía de nuestros patrocinadores y mañana a partir de las 11 de la mañana, si Dios lo permite. Así que tengan un bonito martes. Buenos días. Elimina las goteras de tu casa con estas 3 recomendaciones. Primero, llámanos a Importadora Kipa. Segundo, coordinemos una visita de valoración y medición. Con base a esto, te hacemos un presupuesto. Tercero, te instalamos la membrana impermeable sobre el techo y listo. Sellamos tu techo de goteras, bajamos el sonido de la lluvia y además es aislante térmico. Garantía de 5 años y vida útil más de 8 años. Somos Importadora Kipa de Centroamérica.